¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les va? Estamos otra vez con las clases del instituto y los quiero saludar y darle gracias a Dios por poder continuar este estudio con ustedes, profetas preexílicos, y en esta ocasión estamos llevando adelante entonces la cuarta clase. Solo para recordar, habíamos ya recorrido los profetas preexílicos que profetizaron en el Reino del Norte hasta la caída de Samaria en el año 722 a.C. Y luego nos dirigimos a contemplar el resto de los profetas y de esta manera en la clase anterior habíamos estado trabajando con Abdías, con el profeta Joel y con el profeta Miqueas. Y simple a título de repaso, ustedes van a poder contemplar en la placa entonces estos tres profetas que han estado profetizando prácticamente hasta el año 700, casi 50 antes de Cristo. En forma posterior a estos tres profetas, el Señor levantó a Isaías. Isaías fue el que profetizó en el año 740, 750 antes de Cristo, y lo hizo prácticamente entre 50 y 60 años. Fue un ministerio sumamente largo, profundo. Y aquí vamos a introducir un concepto adicional, porque Isaías, junto con Jeremías y otros profetas luego durante el exilio, son llamados, al igual que Daniel, por ejemplo, y Ezequiel, estos son llamados profetas mayores, en el sentido que no es que fueron ni más importantes, ni que recibieron alguna revelación especial de parte de Dios, sino que son llamados profetas mayores por el volumen de la revelación que ellos recibieron o que fueron depositarios de parte de Dios. Los profetas que hemos mencionado son los que también conocemos como profetas menores, y la próxima clase vamos a poner un poco más de foco en Isaías, así que repito, y como ustedes ven en la placa, profetizó unos 40 años, desde el año 740 al 700 aproximadamente, y vamos a hacer un paréntesis con él para pasar a los otros tres profetas menores que tenemos y que Dios levantó en el Reino del Sur. Yo me estoy refiriendo entonces a Nahum, a Sofonías y a Habacuc. Los tres profetizaron en un periodo entre los tres de aproximadamente 50 años, y por las referencias que tenemos y cómo fueron aportando datos de su contexto histórico, y por el hecho de profetizar intervenciones similares de parte de Dios, podemos asumir perfectamente que ellos tres, repito, Nahum, Sofonías y Habacuc, prácticamente fueron contemporáneos. Y estos tres, a su vez contemporáneos también de otro profeta mayor, que es Jeremías. Nahum y Sofonías, dentro de ese periodo, me estoy refiriendo al año 650 a.C., y hasta el año 605, son los que Dios levanta como profetas tardíos. ¿Qué quiere decir esta expresión de profetas tardíos? Nos estamos refiriendo a que Dios los levantó ya en los últimos años, previos a la caída del Reino del Sur, en manos, como ya hemos explicado varias veces, de Babilonia. Son tardíos porque
entonces están cerca de la caída. Jerusalén, acuérdense, cayó en el año 586 a.C. Y estos tres profetas entonces son los que Dios utiliza para levantar la voz y hacer de su profecía un llamado urgente al arrepentimiento, a la reflexión, pero ya especialmente para anunciarles las características del juicio de Dios. Su voz es urgente, su llamado es duro, y el más tardío de todos ellos es Habacuc, quien prácticamente él fue testigo ya de las primeras invasiones que Nabucodonosor encabezó contra Jerusalén, y junto con Jeremías fueron testigos entonces de las atrocidades que esta nación iba a infligirles, especialmente al reino del sur, a Judá. Vamos a ver entonces y vamos a buscar en la palabra de Dios al profeta Nahum. Yo estoy buscando en mi Biblia. Quisiera que ustedes también hagan lo mismo para poder entonces, para que podamos juntos trabajar con estos tres profetas que vamos a mirar hoy en una forma un poco más detenida. ¿Quién fue Nahum? ¿En qué periodo Dios lo levantó como profeta? Es lo primero que vamos a mirar. En el versículo 1 del capítulo 1 de Nahum leemos que dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Así que ya el autor y el tema lo encontramos ya identificados desde el comienzo de esta profecía. Profecía entonces sobre Nínive. Nahum acá está descorriendo el propósito de estos tres capítulos que vamos a mirar. Es una profecía dirigida a una nación que ya había destruido el reino del norte y que Dios estaba dispuesto a castigar de una manera contundente. Como les dije al principio, Nahum entonces fue contemporáneo de los tres profetas que hemos mencionado. Fue contemporáneo de Sofonías y también lo fue de Habacuc. Nahum ministró durante un par de reinos. Vio la caída del rey Manasés, idólatra, apóstata, que cedió ante la idolatría de los Baales, y fue testigo también del cautiverio que Manasés soportó a manos de los asirios, de Nínive, segunda Crónicas capítulo 33. También pudo ver el rey que le sucedió a Manasés, que fue Amón, su reinado breve, la muerte de Amón, también un muy mal rey, y también vio y fue testigo del reinado de su hijo, de Josías, que ya desde muchacho, siendo niño, fue sostenido por los sacerdotes, quienes gobernaron mientras Josías iba creciendo, pero ya de niño y siendo jovencito, Josías manifestó su deseo y vocación de volver a Dios y de encaminar la nación de Israel entonces de regreso de la idolatría. Fue un profeta entonces que fue testigo de todos los cambios que Josías llevó adelante. En Segunda Crónicas, en el capítulo 34, encontramos todo lo que Josías protagonizó
Y además de restaurar la adoración, de retirar el culto de los Baales, hacer desaparecer absolutamente todo esto y restaurar entonces el culto a Dios, durante su reinado fue descubierto el libro de la ley, fue encontrado nuevamente, y Josías entonces, afligido pero alegre, consulta y recibe visión a través, o recibe el mensaje a través de una profetisa, la cual le confirma entonces que la sentencia sobre el reino de Judá está establecida, que la nación de Judá va a ser efectivamente castigada, que Jerusalén va a caer, pero nada de esto va a suceder durante los días de Josías. Por haber precisamente sido un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Josías no iba a ver la cautividad, no iba a ver la caída de la nación, y durante su reinado iba a haber paz. Josías además restablece la Pascua, y entonces es lógico encontrar entonces a este profeta, a Nahún, profetizando en esos días y haciéndolo, en este caso, dirigiendo su profecía a Nínive. Nínive, recuerden entonces, es la nación que destruyó el reino del norte, que no va a destruir el reino del sur, sino que va Dios a ejecutar un juicio sobre Asiria y específicamente sobre la capital de esta nación, sobre Nínive. Entonces, Nahún es un profeta, como hemos leído acá, de Elcos. Es un lugar que hoy no se conoce. Sin embargo, muchos autores coinciden que Elcos era una zona dentro de la región de Galilea, y algunos asocian el ministerio de Nahún a la zona de Galilea, de donde también precisamente provenía el propio Jonás, que también profetizó en Nínive, y lo hizo durante el ministerio que Dios desplegó en favor del reino del norte. Tanto Jonás como Nahún profetizan específicamente, uno en Nínive y otro, Nahún, contra Nínive. Jonás había predicado ya hacía 150 años, y Nínive se había arrepentido, había vuelto a Dios. Pero esto, repito, había sucedido un siglo y medio atrás. Ya había pasado la época de arrepentimiento, de paz. Los reyes que sucedieron al contemporáneo de Jonás, había sucumbido, esa generación había pasado, y Nínive y Asiria habían vuelto a la idolatría y a caracterizarse por ser una nación absolutamente sangrienta y enemiga, totalmente en contra de Dios. Encontramos entonces que Nahún va a profetizar en contra de Nínive. Omití decir algo. Entonces dije que Nahún era de Galilea. Algunos asocian que era de la zona de Capernaum. Capernaum significa villa de Nahún. Todo esto está sujeto a discusiones entre distintos autores y no lo podemos afirmar definitivamente, pero es un dato de color que podemos tomar en cuenta. En el capítulo 1, a partir del versículo 2, Nahún, antes de lanzar esta profecía contra Nínive, hace una descripción preciosa de los atributos de Dios. Nosotros en otra clase, en el otro curso, en forma paralela, estamos estudiando
teología propia, y dentro de la teología propia encontramos que el estudio de la teología propia incluye atributos de Dios o perfecciones de Dios que nos explican cómo es Dios. En esto, Nahum tiene mucho para decir, especialmente a partir del verso 2 en adelante, donde encontramos cómo Dios se revela, explicando cómo es Él y describiéndose a sí mismo a través de Nahum. Jehová es Dios celoso, vengador, tardo para la ira. Cuarto, dice, grande en poder, justo, no tendrá por inocente al culpable, poderoso y soberano, o sea, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, es omnipotente y soberano en el sentido que dice, las nubes son el polvo de sus pies, es un Dios que se aira frente al pecado, y entonces encontramos que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Es un Dios que se aira, dijimos, frente al pecado. ¿Quién permanecerá, dice el verso 6, delante de su ira? Otro atributo más que encontramos está en el versículo 7. Jehová es bueno, la bondad de Dios. Jehová es fortaleza o refugio o protección en el día de la angustia. Jehová es omnisciente, conoce, y dice, conoce a los que en él confían. De modo que Nahum hace una apretada descripción precisamente de los atributos de Dios. Y específicamente del verso 9 al 14, Nahum se va a detener en la ira de Dios, en cómo Dios expresa, cómo Dios reacciona y expresa, decíamos, su carácter en presencia del pecado y la rebelión. Él hará consumación, dice. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No hace falta. Él va a ejercer justicia y lo va a hacer en forma definitiva. Así que, dice la Escritura, así ha dicho Jehová, verso 12, aunque tengan reposo y aunque sean tantos, aún así serán talados, no va a escapar nadie, y él pasará. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Y efectivamente esta expresión se cumplió en Nínive. Esta nación fue completamente destruida, y destruida de manera tal que los historiadores hasta el siglo XIX no encontraron rastros de la ciudad, y recién a partir de la mitad del siglo XIX, después de 1850, comenzaron a hallarse registros de esta ciudad de Nínive, que a pesar de que había tanta referencia histórica, sin embargo no se encontraban, no habían hallazgos arqueológicos. Nínive fue completamente destruida, completamente destruida. En el capítulo 2, entonces, después de anunciar la caída, en el verso 15 del capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 vamos a hallar la profecía que habla entonces de la forma en que Nínive va a caer y de su destrucción absoluta y completa de esta ciudad, de esta nación. Y es verdad, esta nación fue completamente destruida. Dice en el capítulo 2, por ejemplo, verso 8, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Está hablando de la paz, de la seguridad, de la tranquilidad con que Nínive vivía, pero luego está comenzando ya a anticipar en un relato presente, como si esto estuviera ocurriendo en ese momento,
sobre de qué manera la ciudad comienza a ser testigo de gente huyendo, temerosa, de una ciudad saqueada, de una ciudad vacía, donde se acaba la riqueza, donde se pierde todo lo que son efectos codiciables y finalmente la nación queda vacía, agotada y desolada. Todo esto Nahum lo profetiza en tiempo presente. No hay medicina, termina la profecía, para tu quebradura. Tu herida es incurable y todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y está hablando entonces de una maldad ya insostenible, que Dios juzga y cuya nación entonces va a desaparecer, y Nahum entonces así lo describe. Pasamos al profeta siguiente, Sofonías. Sofonías, dijimos que fue contemporáneo de Nahum, contemporáneo también de Habacuc, a quien vamos a mirar a continuación también. Sofonías, aquí volteamos la hoja y lo encontramos en la palabra de Dios. Y Sofonías profetizó, estoy leyendo en mi Biblia, en el año 625 aproximadamente antes de Cristo. Su nombre o el significado de su nombre es Jehová protege, Dios esconde, Jehová cuida. Sofonías, según nos dice en el versículo 1, era hijo de Ezequías. También, noten ustedes, en días de Josías, o sea que quedamos localizados otra vez en Crónicas capítulo 34, y la Escritura nos dice que él era entonces hijo de Ezequías. Por lo tanto, Sofonías tendría que ser de linaje real, de modo que su profecía iba a ser escuchada también en la corte, en el palacio. El Señor esconde, el Señor protege. Probablemente él haya profetizado. Recuerden que les mencioné que Josías durante su reino se encuentra el libro de la ley. Al recibir entonces la confirmación de que su reino va a vivir en paz, Josías a su vez celebra la Pascua. Probablemente en esa etapa temprana es cuando Sofonías comienza a profetizar, porque anticipa lo que Josías hizo. Verso 4 del capítulo 1 dice: yo extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Y esto fue lo que hizo Josías. Josías exterminó los restos de los lugares altos y de todo culto, de toda idolatría, específicamente a Baal. Y a todos los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, a los que se postran jurando por Milcom, etcétera, etcétera, y que a Jehová no consultaron, a esos también profetiza Sofonías, diciendo que la mano de Dios iba a alcanzarlos. Un profeta que va a profetizar concretamente sobre juicios. Lo primero que hace es entonces emitir juicio, capítulo 1, del 1 al 18, y anticipar juicio sobre Judá. Es lo que va a pasar. Recordamos que Josías no va a haber juicio, pero sí lo van a ver sus descendientes. Entonces Joaquín, descendiente de Josías, o Joacim, es el que va a soportar la invasión de Babilonia. Recuerden que Nínive va a ser destruida, pero Babilonia, que es el imperio mundial emergente, brazo de Dios para destruir a Siria, para destruir a Nínive, también va a ser el brazo ejecutor para castigar a Judá. Por lo tanto, en el capítulo 2 llama al arrepentimiento de Judá.
Los llama a que busquen a Jehová, que se arrepientan. Y entonces dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, háganlo. En el día que los pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, busquen a Jehová, dice, todos los humildes de la tierra. Y entonces, luego de mirar a Judá, el profeta Sofonías levanta la mirada y comienza también a anticipar un juicio que no solamente va a tener lugar con Babilonia, que va a amenazar y va no solo a conquistar a Judá, sino a las naciones vecinas, sino que además el profeta no solo está mirando ese futuro cercano, sino que también comienza a mirar otras situaciones futuras. El juicio a las naciones, el juicio a naciones vecinas, que esto va a suceder con Babilonia, pero también está proyectando una mirada futura con un cumplimiento que todavía no ha tenido lugar. Entonces el capítulo 2 comienza a hablar de otras naciones gentiles y vecinas. Gaza, Ascalón, Asdod, Filistea, estoy leyendo en el capítulo 2, ciudades que tengo marcadas y naciones. Amón, Moab, verso 12 del capítulo 2, Etiopía, y como les mencioné en el versículo 13, Asiria, y allí en ese lugar dice, y convertirá Jehová a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Naciones vecinas, no solo Judá, las naciones que están al oriente, al occidente, al sur, como Etiopía, y al norte Asiria, todos van a ser destruidos por Babilonia. Israel, ahora en el capítulo 3, es objeto de la mirada de Sofonías y dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, ay. Y entonces comienza a hablar de sus sacerdotes y comienza a hablar entonces del futuro de Jerusalén, del futuro de las naciones, verso 6, hice destruir naciones, sus habitaciones serán asoladas, de modo tal de que todos teman a Jehová, que todos reciban el castigo, verso 7 del capítulo 3, por haberse apresurado a corromper todos sus hechos. Pero finalmente también Sofonías va a levantar la mirada y va a mirar a un futuro de restauración, que todavía no ha tenido cumplimiento. Sí lo veremos esto cuando el Señor restaure Israel en el reino milenial y cuando las naciones también sean bendecidas. Y dice en el verso 9, después de reunir las naciones y juntar los reinos, en el verso 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan a Jehová de común consentimiento. Y dice, y de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá ofrenda. Verso 13, comienza a hablar del remanente de Israel, que ya no va a pecar. Dice, no hará injusticia ni dirá mentira. Y entonces ahí profetiza diciendo, canta, oh hija de Sión. Y en el verso 17, texto conocido, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y en aquel día, promete, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo y os pondré para renombre y para alabanza de todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y Sofonías entonces proyecta su profecía también al final de los tiempos. Último profeta menor, preexílico, es el profeta Habacuc. Habacuc se llama el profeta más tardío. Él sí que ya está prácticamente viendo galopar a las tropas enemigas de Asiria y junto con Jeremías están viendo ya prácticamente a la nación que está camino a la destrucción. Su nombre, el de Habacuc, tiene un significado hermoso.
es abrazar o abrazo a Dios. Y es un Dios que se acerca a Habacuc y es un Dios que está dispuesto a darles de alguna manera explicaciones. Y esta es la maravilla de esta profecía. No es que Habacuc se levanta como un profeta que hace escuchar su voz para juntar a todos y escuchar y hacerse oír, sino que este profeta habla con Dios, está profundamente afligido, hay una queja de parte de Habacuc frente a Dios y entonces él pregunta, hace dos preguntas a las cuales Dios le ofrece respuesta y a partir de esa respuesta o esas dos respuestas hay una oración profunda de Habacuc con la cual él va a cerrar su profecía. Los capítulos 1 y 2 entonces están conteniendo estas preguntas que yo le mencioné. Son dos. La primera pregunta que hace es algo que aflige el corazón de Habacuc. Él dice, ¿cómo es posible que Dios permita que haya maldad y que la maldad esté corriendo y que nadie le ponga freno y nadie la impida? Capítulo 1, verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y entonces continúa allí con su argumento. Y Dios le va a dar una respuesta. La respuesta de Dios es una respuesta clara, contundente, formidable. La primera respuesta es la que Habacuc entonces da a conocer al pueblo. Capítulo 1, verso 5 al 11, Dios le responde y le dice, sí, yo veo, como vos ves, la iniquidad, yo la veo con mayor profundidad, con mayor conocimiento, y mi reacción es una reacción de santidad airada. Y entonces anuncia que va a haber castigo y que este castigo se va a materializar a través de una invasión. Judá está pecando y va a castigar este pecado con una invasión de Babilonia. Verso 6. He aquí yo levanto a los caldeos, a Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Formidable es y terrible. Y entonces allí comienza a detallar de qué manera no va a pasar por alto y va a usar como instrumento de su justicia y de su ira a la nación de Babilonia, la cual, verso 10, dice, escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla y pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios.